Me llamo Franco Quetzalcoyotl y quiero compartirles una historia que, bueno, es un poco compleja por cómo se desarrolla, pero voy a intentarlo. Mi abuelo nos contaba a mis primos y a mí cuando éramos pequeños que sus primeros hijos, mi papá y su hermano, solían despertarse de madrugada y jugar con un niño en la sala de la casa donde vivían aquí en la Ciudad de México. Mi abuela nunca les creyó del todo cuando le platicaban a qué se despertaban y al contrario, siempre los regañaba, diciéndoles que eso que hacían era como jugar con el diablo. Pero toda esa incredulidad cambió una noche en que llegó muy tarde del trabajo. Ella trabajaba como personal de limpieza en el Hospital Pediátrico de Peralvillo y ese día le tocó cubrir a una compañera que no pudo asistir por problemas personales. Así mi abuela llegó alrededor de 02:30 o 3 de la madrugada y encontró a mi papá y a su hermano sentados en el piso. Están jugando con un niño negro, pero no un niño de piel negra, algo diferente. Todo en él parecía de carbón, su piel, su ropa, sus ojos. Nos decía que era un niño que parecía tragarse. La poca luz que venía del baño era como una sombra, vacía, viviente. Ella gritó y le ordenó que se fuera de la casa porque no era bienvenido, advirtiéndole que si no lo hacía, la niña blanca los iba a proteger. Y es que sabía que él no era un infante, que era algo que estaba usando esa máscara para engañarlos. Y eso le gritó a aquel niño. Se levantó y salió corriendo por la puerta principal, pasando a centímetros de ella. Nunca volvió a meterse a la casa. Eso ocurrió hace más o menos 37 años después. Mi historia comienza hace 20, cuando yo tenía 7. En ese entonces, cuando mi abuela nos narraba lo que les había pasado a mi papá y a mi tío, yo no le creía. Pensaba que solo eran cuentos para que nos durmiéramos temprano. Pero ella insistía en que no era para asustarnos, sino para advertirnos. Aunque ya no se metía a la casa, decía que esa entidad oscura seguía habitando ahí en la vecindad y que se solía aparecer después de la medianoche. Recuerdo bien una madrugada de esas en que las reuniones se alargan y en la mitad de la noche llega esa hambre, diferente, la que tienes para aguantar el sueño. Fue cuando me enviaron por algo de comer y refresco a la tienda a esa hora, a una tienda que cerraba a las 3 de la mañana. A pesar de mi edad, no tenía miedo de salir, porque casi toda mi familia vivía en esa vecindad y también en la contigua. La tienda estaba solo a unos pasos. Fui a comprar y al volver, debajo de las escaleras que llevaban a los 2 pisos de los edificios, vi a un niño agachado entre unas bicicletas y un anafre de mi tío. Parecía que estaba atorado ahí. Me acerqué y de pronto se levantó de golpe. Señaló el refresco que llevaba y me preguntó con voz inocente: ¿me das? Fue entonces que lo vi. Bien. Era negro, era una sombra, totalmente negra, del mismo color que yo me había imaginado tantas veces cuando mi abuela contaba esa historia. Salí corriendo hasta mi casa, con la risa del niño siguiéndome. Asustado, le conté a mi abuelita. Ella regañó a mi papá y a mis tíos por mandarme a la calle a esa hora, sabiendo que ellos mismos habían sido protagonistas de la historia original. Ellos, mejor que nadie, sabían que no eran cuentos, que ese niño existía y seguía ahí apareciéndose. Y bueno, mi querida comunidad, recordé todo esto porque hace poco, uno de mis primos, el más pequeño que tengo de 7 años, llegó a casa de mi abuela, contando que había visto al mismo ente. Esto fue apenas hace unos meses, pero ocurrió más temprano, alrededor de las 9 de la noche, cuando regresaba de casa de su mamá hacia la vecindad de mi abuela. Como buen niño actual, llevaba un celular y venía jugando con él. Al pasar por las mismas escaleras donde yo tuve mi encuentro, escuchó que un niño le hablaba: ¿me dejas jugar? Mi primo, inocente, le contestó que sí, pero al extenderle el teléfono, notó que aquel niño no tenía rostro, que no salía de la oscuridad, como si no pudiera hacerlo, como si solo pudiera existir en ella. Corrí a casa de mi abuela a contarlo. Ella, que siempre ha tenido fe en las limpias, le hizo una con huevo, pero no pudo terminar porque este se le reventó apenas al tocarlo. La yema salió oscura con un olor desagradable y manchas. Desde entonces no ha vuelto a suceder. Mi primo fue el último en verlo, y como ya no es el menor de la familia, solo esperamos que la más pequeña no tenga que conocer a esa entidad. También que parece aparecerse siempre a los niños de la familia que rondan los 7 años. Mi padre tenía esa edad cuando lo vio por primera vez. Mi tío estaba a punto de cumplirlos. No sé ustedes, pero yo dudo que sea casualidad.